tener un invitado. Es un placer tener como invitado hoy al doctor Gabriel Telles, que nos va a acompañar en la segunda cátedra de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Voy a hacer una presentación de su biografía. El doctor Telles es doctor y maestro en física teórica de la Universidad de París. Su 11º, es profesor titular del Departamento de Física de la Universidad de los Andes desde 1999 y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 2013. Cuenta con amplia experiencia investigativa y generación de productos de nuevo conocimiento. Asimismo, fue investigador asociado del Centro Nacional de la Investigación Científica francés, Laboratorio de Física Teórica, Orsay, en el año 2000. Bienvenido, doctor Telles, a la Universidad Simón Bolívar. Demos inicio a la conferencia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy aquí a compartir la pantalla para iniciar mi presentación. Muy bien, listo. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, esta conferencia la titula Introducción a Termodinámica Estocástica. Es una conferencia que quiero hacer divulgativa, no necesariamente tienen que ustedes que ser físicos o trabajar en ciencia para ojalá poder entender un poco de lo que quiero hablar aquí. Entonces, quisiera pues empezar por explicar el título, qué es eso de termodinámica y estocástica también, a qué se refiere. Entonces, bueno, la termodinámica es una rama de la física que estudia las transferencias de energía entre distintos sistemas y transferencias de energías de distintas formas, en forma de trabajo útil, en forma de calor. Y bueno, eso es termodinámica. La otra palabra que está ahí en el título es estocástico. ¿Qué quiere decir eso? Estocástico es como un sinónimo de aleatorio. Es, en matemáticas, pues particularmente en probabilidad y estadística se usa mucho esta palabra de estocástico. Se habla a veces de procesos estocásticos, de que son procesos aleatorios. Por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿cómo sería un proceso aleatorio? Un proceso estocástico muy sencillo. Si ustedes tienen un dado y lo lanzan, bueno, sale un número, anotan qué número les sale, vuelven a coger el dado, lo vuelven a lanzar, sale otro número y hacen una secuencia de números entre 1 y 6 cada vez que lanzan el dado. Eso lo llaman en probabilidad y estadística un proceso estocástico, esa secuencia de números que va saliendo ahí en el tiempo. Si ustedes en un momento paran y vuelven y reinician la serie y vuelven a lanzar los dados, pues saldrá otra secuencia de números diferentes. En ese sentido es que es un tanto aleatorio el resultado que pueda salir ahí. Bueno, entonces se preguntarán, entonces, ¿cuál es la relación entre termodinámica, que habla de intercambios de energía, y esto de estocástico y aleatorio? Pues justamente esa es la idea de esta conferencia, de mostrarles esas conexiones que hay entre esos procesos aleatorios y la termodinámica. A ver, les presento un sobrevuelo de cómo va a ir esta presentación. La dividí en 4 partes. La primera parte quiero hacer como una pequeña introducción a la termodinámica, hablar de las leyes de la termodinámica.
justamente aquí estoy pensando en la parte, los del público que no hayan visto antes un curso de termodinámica, pues darles una idea de las leyes fundamentales de la termodinámica para los de ustedes que hayan tenido la ocasión de ver algo de termodinámica en algún curso de física o química, pues será como un buen repaso. En particular voy a hablar de las dos primeras leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es una ley sobre la conservación de la energía y la segunda ley habla sobre la imposibilidad de que en la naturaleza ocurran ciertos procesos, que hay ciertos procesos que uno nunca ve ocurrir. Sin embargo, vamos a ver que en realidad no es que no ocurran, sino que son muy poco probables que ocurran. Entonces ahí es que empieza a entrar esa parte de procesos aleatorios en la discusión de la termodinámica. Para poner más en contexto más fuerte estas ideas, en la segunda sección aquí de la presentación voy a hablar sobre la física estadística. Esta es un área de la física pues en la cual yo soy especialista, donde hago mis trabajos de investigaciones en esta área. Mm, y es un área, pues a mí me parece bien bonito porque conecta el mundo microscópico con el macroscópico. Digamos, lo que ocurre a nivel de átomos y moléculas en un sistema, a lo que nosotros podemos ver a nuestra escala, que nosotros pues no vemos los átomos y las moléculas, pero sí como el efecto colectivo de todos ellos. Y eso se hace a través de unos procesamientos estadísticos que pues quiero darles una breve idea de qué trata. En esta sección voy a hablar o seguir hablando, digamos, de la segunda ley de la termodinámica para tratar de entenderla mejor, de cómo es esa cuestión de que ciertos procesos no los ve uno ocurrir espontáneamente en la naturaleza. Y vamos a ver que si uno pudiera manipular los sistemas físicos a nivel de microscópico, a nivel de los átomos, que pudiera uno agarrar un átomo y moverlo individualmente, tal vez esa segunda ley de la termodinámica resultaría que no es válida o se podría violar. Esa es una idea que data de ya varios siglos. Maxwell fue tal vez uno de los primeros que propuso pues, un experimento mental de que se pudiera hacer eso, y eso se conoce ahora como demonios de Maxwell. Entonces, es la tercera parte de la charla, voy a hablar un poco sobre esos demonios de Maxwell. Y la última parte, teoremas de fluctuaciones, es ya la parte como que une toda la termodinámica con la parte estadística y la parte de procesos estocásticos, y es que esas ideas de Maxwell, que eran pues experimentos pensados, no era que los hicieran realmente mover átomos y moléculas individualmente. Resulta que en los últimos avances que se han hecho experimentales, sí, ahora sí tenemos una capacidad de manipular sistemas a nivel microscópico, así a nivel individual, de mover ciertas moléculas con lo que llaman pinzas ópticas. Entonces, esta aleatoriedad de las cuales voy a hablarles en las secciones anteriores se vuelve muy pertinente. Puede haber fluctuaciones que hagan que haya eventos que parezcan violar la segunda ley de la termodinámica, y justamente en los últimos 30 años se ha desarrollado un estudio de esas fluctuaciones, y es lo que quisiera presentarles en esta última sección, que es lo que ha dado lugar a esta disciplina, digamos, de la termodinámica estocástica. Bueno, esa es el plan de vuelo de la conferencia. Entonces empecemos la primera parte sobre leyes de la termodinámica. Yo decía ahorita que la termodinámica era, o es una rama de la física que estudia los intercambios de energía entre sistemas en distintas formas de intercambios como calor y trabajo. Ahorita vamos a precisar eso qué es. Solo para el contexto, la termodinámica pues nació en el siglo XIX, o se fue desarrollando sobre todo en el siglo XIX, con unas preguntas muy concretas aplicadas, que era mejorar la eficiencia de las máquinas térmicas. En esa época estaban en pleno desarrollo de la revolución industrial, pues ya llevaba desde el siglo anterior hasta el siglo XIX un buen desarrollo, y buena parte de eso se logró gracias a máquinas térmicas. Entonces había un afán de tratar de mejorar la eficiencia de esas máquinas, que finalmente lo que hacen es transformar distintas formas de energía transfiriéndolas de un sistema a otro. Entonces, de ahí pues justamente se hicieron preguntas más fundamentales que dieron lugar a la termodinámica. Entonces,
hablando, bueno, para darles aquí una idea concreta de esto, la primera ley de la termodinámica habla que la energía se conserva, digamos que si se hacen transferencias de energía de un sistema a otro, la energía no puede en todo el universo cambiar. Entonces, si un sistema aumentó su energía es porque de su entorno recibió o perdió energía, y esa transferencia de energía se puede hacer de distintas formas. Algunas de las formas que vamos a hablar ahorita es el calor y el trabajo, entonces hablemos un poquito sobre el trabajo. Si ustedes de pronto en el curso de mecánica en primeros años de universidad o en el colegio probablemente vieron la definición de trabajo. Imaginemos aquí, por ejemplo, para fijar las ideas, tengo un recipiente, este que estoy mostrando aquí en la diapositiva, y digamos que aquí hay un gas, aire, por ejemplo. Este gas pues hace una cierta presión sobre el contenedor que lo tiene, y digamos que aquí hay un pistón que se puede mover, entonces el gas hace una fuerza sobre el pistón y lo va a poder desplazar, justamente algo así, como muestro ahí en esta animación. Lo que llaman trabajo, o que definen técnicamente trabajo en física, es el producto entre la fuerza que tengo considerada aquí, la fuerza, y el desplazamiento del pistón. El, el producto escalar entre esas dos cantidades lo llaman trabajo. Aquí técnicamente, más que esta fórmula, quisiera que lo vean, es como una transferencia de energía, porque este pistón aquí en verde está quieto al principio, y si uno empieza a empujarlo constantemente con una fuerza, se va acelerando y moviendo cada vez más rápido y adquiere más y más velocidad, y por consiguiente adquiere más y más energía cinética. Entonces esa cantidad de la fuerza por el desplazamiento es realmente la cantidad de energía que el gas le va a dar aquí a este pistón. Una pequeña cuestión aquí para los que hayan visto algo de termodinámica en otros, de pronto en un curso de física o química o algo, que quería hablar es un poco sobre las convenciones de dirección de la transferencia. Cuando uno habla de una transferencia de un lado para otro, pues hay que precisar de dónde a dónde es que es esa transferencia. Entonces aquí yo pienso mi sistema y el exterior, y esta flechita indica que voy a contar positivo las transferencias de energía que entran al sistema, cuando el sistema recibe energía, y pues negativo contaría las que salen hacia afuera. En este ejemplo lo hice un poco al revés, porque estoy pensando, bueno, si el gas es el sistema que estoy estudiando y el exterior es el pistón y todo lo demás, en realidad el gas es el que le está pasando energía al pistón y lo está moviendo así. Entonces esto debería ponerle yo un signo menos para contar que es esta flecha en realidad va al revés. Bueno, era lo que quería precisar en esta parte. Entonces, bueno, esa es una forma de transferencia de energía, mover, digamos, todo un pistón o todo, digamos, un objeto macroscópicamente grande, por el efecto de una fuerza, y lograr que cambie su energía cinética. En esta diapositiva también yo hablaba de calor. Entonces quiero explicarles pues en física qué se entiende por calor, pero más bien inclusive quisiera hacer esto que el público pueda participar, y más bien hacerles primero ustedes la pregunta, ¿qué entienden ustedes por calor? Cuando uno habla del calor, bueno, en física tiene una definición muy técnica, muy precisa, pero eh, entonces, si quieren, si pueden ahí entrar a esta página, www.menti.com, y poner ese número que está aquí, o pues, también más rápido pueden escanear este código QR y responder a esta pregunta en un par de palabras, ustedes qué entienden por calor, para que discutamos un poquito ahí entre todos esa idea de calor que es. Si quieren, dejo unos Pueden segunditos. hacer uso del chat para responder la pregunta de qué es calor. Para mí es como energía. Sí, sí. Sí, pueden hacerlo ahí también en el chat. Si quieren, en el chat yo les dejo un link aquí o si no, en esa plataforma que les puse ahí. Voy a cambiar un momentico espera, les voy a poner aquí el link en el chat. Pueden hacer, si quieren, clic ahí.
A ver, voy a cambiar momentáneamente la pantalla que estoy compartiendo para mostrarles qué me están contando ustedes sobre calor, justamente. Movimiento de partículas, dice Elkin Navarro en el chat. Oscar Martínez Castro dice, es transferencia de energía de un cuerpo con mayor temperatura a otro cuerpo con temperatura menor. Sí, muy bien. Esas opciones ahí en el chat están muy interesantes. Aquí estoy compartiendo la pantalla lo que ustedes me están escribiendo en esa plataforma Menti. Esto es una nube de palabras, los que pongan, digamos, la misma frase varias veces o las mismas palabras empieza a salir más grande. Entonces vemos aquí que algunos de ustedes también coinciden con transferencia de energía, movimiento microscópico, energía excitada, formas de energía. Ahí salió una interesante temperatura. Y bueno, en el sentido más común de la palabra está frío y caliente, ausencia de frío, que es el contrario. Veo que, bueno, muchos de ustedes tal vez han visto cursos de termodinámica porque estas ideas de transferencia de energía y movimiento microscópico y eso es muy típico, pues es la definición o tiene que ver con la definición más técnica de calor pues en física, justamente. Vibración de átomos también es una interesante. Bueno, gracias a los que aquí han participado. Esto nos da como unas ideas de lo que entiende por calor, e inclusive en el campo de la física. Bueno, calor sí es un poquito difícil a veces de definir. Voy a volver aquí a la pantalla de la presentación. Pero sí, técnicamente en física lo definen como una forma de transferencia de calor, pero que no está como ese movimiento macroscópico. Por el ejemplo que les di del trabajo era que se movía un pistón y se veía un cambio en el volumen de, por ejemplo, el gas que yo estaba mirando. En esa parte de calor, aunque pues se puede haber efectos de que cambie el volumen, es más como algo que ocurre a nivel microscópico. Algunos de ustedes ponían ahí vibración de átomos y energía a nivel microscópico, y justamente es eso, es como una transferencia de energía, pero a nivel de los átomos. Ahí lo que esa transferencia de calor, por ejemplo, si uno pone fuego en contacto con el pistón que contiene pues ese gas, se van a agitar mucho las moléculas del medio ambiente, y esas moléculas agitan las moléculas del recipiente, y a su vez esas moléculas al chocar con las del gas lo van a agitar. Entonces eso es lo que se entiende por transferencia de energía en forma de calor, esa como transferencia, pero que ocurre como a nivel microscópico entre los átomos, que no ve uno como el caso de fuerza por desplazamiento mover todo un bloque, sino más bien agitación térmica entre cada pequeña parte, pues cada molécula del sistema. Aquí, pues para precisar mejor esa idea, también quería hablar sobre lo que llaman la energía interna de un gas. Ustedes ven ahí en la presentación un par de videos que los hice gracias a aquí una página web de la Universidad de Colorado, que tiene unas simulaciones muy interesantes. Voy a compartirles aquí por un momentico la pantalla de mi explorador. Aquí estoy en la página de esas, FET se llama, de las simulaciones de la Universidad de Colorado. Aquí yo puedo simular un gas. Entonces un gas pues es un montón de moléculas de distintos, bueno, en el aire, por ejemplo, de oxígeno, nitrógeno, algunos gases raros. Puse como muchas, saquemos algunas pocas de ellas. Y uno ve que esas moléculas se están agitando constantemente, moviendo como en todas las direcciones. Yo esa transferencia de calor aquí podría simularla poniendo como un fogón, y lo que se nota es que las moléculas empiezan a agitarse más y más. No sé si lo ven ahí en la... se agitó tanto aquí que se rompió la tapa y se salieron. Se subió mucho la temperatura. Podemos enfriarlo. Vamos a taparlo.
Si uno enfría, en cambio, las moléculas andan un poquito más despacio. Entonces, esa energía cinética que tienen las moléculas, en mecánica uno ve que es un medio de masa por velocidad de cada molécula, es lo que constituye la energía del gas. También hay una energía asociada con las fuerzas que tienen las moléculas, para los que saben de física, y eso está asociado con la energía potencial de las fuerzas entre las moléculas. Entonces, esa es la idea de lo que llaman la energía interna, pues en este caso en un sistema como un gas. Bueno, volví a la presentación que hice un par de videos justamente con esa página. En ese caso, este está a una mayor temperatura que este y se ve que las moléculas están más agitadas, se mueven más rápido, pero se mueven como en todas las direcciones, un poco aleatorio, ¿no? Ahí empezamos ya a hablar de esta cosa estocástica. Bueno, entonces ya que sabemos qué es calor y qué es trabajo y qué es energía interna, la primera ley de la termodinámica me dice que si en un sistema cambió la energía y hubo un cambio de energía, esto delta E se refiere a la energía final del sistema menos la inicial, eso es porque le entró una cierta cantidad de energía de distintas formas, puede ser en calor o en trabajo, y esa suma de esas formas de transferencia de energía pues me debe contabilizar el cambio que hubo de energía, ¿no? Sencillamente. Entonces la conservación de la energía, aunque se llama primera ley de la termodinámica, no es específica de la termodinámica, es una ley, bueno, digamos más universal. Bueno, voy a hablar ahora de la segunda ley de la termodinámica. Aquí la expresé de esta forma, hay ciertos procesos físicos que no ocurren espontáneamente en la naturaleza, a pesar de que satisfagan la conservación de la energía. Entonces, lo mejor es dar un par de ejemplos. Si ustedes tienen un objeto que está caliente, un cuerpo caliente, y lo ponen en contacto con uno frío, ¿qué va a pasar? Pues, como lo dijo alguien en el chat hace un momento cuando estábamos hablando de calor y trabajo, pues sencillamente el cuerpo caliente le va a transferir calor al frío. Pero lo contrario no lo ve uno ocurrir en la naturaleza espontáneamente. Este es un enunciado de la segunda ley de termodinámica que se le atribuye a Clausius, que dice que el calor no puede fluir espontáneamente de un cuerpo frío al caliente sin ayuda de un agente externo. Les decía que la termodinámica pues nació de tratar de mejorar la eficiencia de máquinas térmicas, entonces hay una enunciada de la segunda ley de la termodinámica que tiene que ver con eso, y es que no puede haber una máquina térmica que funcione cíclicamente y tenga una eficiencia de 100%. A ver, explico un poquito para los que nunca han visto qué es una máquina térmica y eso. Imagínense el pistón que yo tenía hace un momento, que el gas empujaba, pues el gas hacía presión y empujaba un pistón. Uno podría lograr eso calentando el gas, de modo que tenga mayor energía y la presión aumente, y entonces el gas con ese aumento de presión empuja el pistón. Entonces ahí se obtiene un trabajo útil. Pero yo quisiera repetir ese proceso, hacer eso cíclico. Entonces una vez que obtuve aquí un cierto trabajo, podríamos pensar en comprimir otra vez el pistón, volver al estado inicial y otra vez que empiece y que obtengamos trabajo cada vez. ¿Listo? Eso es una máquina térmica, es esa idea. Pero ahí pasa una cosa, y es que si el gas está caliente y empujó el pistón, si yo trato ahí mismo de devolverlo a la posición inicial, perdería el trabajo que obtuve, porque aquí me toca a mí proporcionar energía para volver a comprimir el gas. Entonces una máquina así no tendría ningún interés, porque no lograría obtener un trabajo neto. Para lograr tener un trabajo neto, tengo que, en la parte de comprimir el gas, que sea más fácil que cuando se expansió. Cuando digo más fácil es que la presión haya bajado. Entonces lo que hay que hacer es hay que enfriar el gas para que baje la presión y sea un poco más sencillo volverlo a comprimir, gastar menos energía, y luego otra vez calentar el gas y vuelve y empuja el pistón, y así se obtiene trabajo útil. Así es que funcionan las máquinas térmicas. En un diagrama como de energías como los que he dibujado se suele representar así, se ve mucho en los cursos de termodinámica ese tipo de dibujos. Una fuente caliente que calienta el gas, justamente la máquina térmica, se obtiene trabajo cuando el pistón pues empuja
hacia afuera. Pero luego hay que enfriar la máquina para poder reiniciar el ciclo, y entonces ahí pues inevitablemente algo de calor se va, pues algo de energía en forma de calor se va al exterior. Hay que poner la máquina en contacto con una fuente fría. Idealmente uno quisiera poder transformar todo este calor en trabajo, pero pues ahí vemos que no se puede si quiere uno que esto funcione cíclicamente. Una parte del calor que uno absorbió, bueno, una parte se logró transformar en trabajo útil, pero otra parte hay que botarlo al exterior para reenfriar la máquina y reiniciar. Maxwell, pues Kelvin inicialmente y Maxwell después lo replanteó de esta forma, la segunda ley de la termodinámica, es que no existe una máquina térmica en que no haya este desfogue de calor hacia la fuente fría, que funcionara con eficiencia 100%, que todo el calor se transformara en trabajo. Aunque no parezca, estos enunciados son equivalentes. Uno puede hacer unos ejercicios mentales de imaginar, bueno, si esto no fuera cierto, uno podría mostrar que se puede construir una máquina 100% eficiente, o al revés. Es muy sencillo. Si uno piensa que, por ejemplo, pudiera uno sacar calor de un objeto frío a uno caliente, yo podría a esta máquina hacerle eso, espontáneamente subir el calor otra vez aquí para que no hubiera un desfogue neto de calor hacia afuera y tener una máquina 100% eficiente. Pero no, pues si esto no se puede, esto tampoco, y viceversa. ¿Listo? Bueno, esa es la segunda ley de la termodinámica como la plantearon digamos, a nivel macroscópico ahí a final, pues, en el siglo XIX y eso. Y vemos que esa ley de la termodinámica, esperen, esta animación ahorita explico a qué va, muestra que hay ciertos procesos que no se pueden revertir. Ahí está el ejemplo del calor que siempre va a fluir de los cuerpos calientes a los fríos y no al revés. Otro proceso que no se puede revertir, que se llama proceso irreversible, es la expansión libre de un gas. Imaginemos, esto también lo hice con las simulaciones aquí de las FET, de la Universidad de Colorado. Está este gas aquí, hay una membrana que separa el compartimiento. Si quito la membrana, pues ¿qué va a pasar? Las moléculas empiezan a ocupar el espacio vacío y el gas va a terminar por ocupar todo el volumen del recipiente. Ahora, espontáneamente nunca vamos a ver que todas las moléculas aquí se devuelvan y vuelvan a estar solo en el lado izquierdo de la pantalla, ¿no es cierto? Eso es otro enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Esto nunca vamos a verlo revertirse, ¿sí? Bueno, eso que acabo de decir, de que esto nunca espontáneamente vamos a ver que se revierta, en realidad es una cuestión probabilística, porque uno podría decir, bueno, uno podría ver de pronto por alguna probabilidad de que en algún momento, por pura casualidad, todo esto volvieran las moléculas a estar aquí al principio. La respuesta es sí. Estadísticamente hay una cierta probabilidad de pronto que todas las moléculas vuelvan aquí, pero es muy, muy, muy pequeña, y es lo que quiero que exploremos con más detalle en lo que sigue aquí de la charla. Entonces, paso aquí a la segunda parte, física estadística. La física estadística justamente lo que trata es hacer esa conexión entre esta descripción de los sistemas a nivel molecular, a nivel microscópico, y la descripción, digamos, más macroscópica, más a nuestra escala. Entonces, por ejemplo, aquí está de la animación el gas con todas sus moléculas que se agitan por todos lados y eso. Aquí uno podría, cuando hablo de una descripción microscópica, voy en adelante ya a hablar de un microestado, sería como cada una de estas moléculas saber en dónde está, qué velocidad tiene. Entonces, bueno, no sé, en un litro de gas puede haber una cantidad de moléculas que sea del orden del número de Avogadro, o sea, 10 a la 23 moléculas. Entonces es una descripción pues muy detallada y que requiere una gran cantidad de capacidad de procesamiento y de almacenamiento de información, ¿no? Saber dónde están todas las moléculas y sus velocidades.
Si uno tiene esa descripción, hablamos de que estamos describiendo un microestado o un estado microscópico. Sin embargo, bueno, en la práctica es muy difícil lograr eso. Digamos, no tenemos cómo medir la posición de todas las moléculas de un gas, ni mucho menos seguirle la trayectoria a cada una de ellas. Sin embargo, para las aplicaciones prácticas, en realidad, con conocer unas pocas variables macroscópicas del gas es suficiente para entender sus propiedades. Concretamente, si yo del gas sé cuántas moléculas hay, qué volumen están ocupando y qué temperatura tiene, con eso es suficiente como para entender los procesos termodinámicos. De esto yo puedo, con la ley de los gases ideales o reales, según cómo sea el gas, deducir cuál es la presión, y puedo ahí analizar cómo son, por ejemplo, el trabajo cuando cambia el volumen de esto y cosas así, ¿no? Entonces esta es la descripción macroscópica. Digamos, aquí solemos llamar esto en física estadística el macroestado, que es esta descripción con un pequeño número de variables. Entonces, por oposición a esta descripción en que hay un montonón de variables que necesitamos tener en cuenta de saber dónde está cada molécula. Y la física estadística justamente conecta estas dos descripciones. Digamos que cuando uno dice, bueno, tengo un gas con tantas moléculas, ocupa un volumen de 1 litro y una temperatura, no sé, 20 grados Celsius, que son como alrededor de esos 200 y pucho, 300 Kelvin. Si tiene una descripción y se pregunta uno, bueno, a nivel microscópico, ¿cuál microestado corresponde? En realidad corresponden muchos microestados. Hay muchos microestados que me pueden dar esta misma descripción macroscópica, ¿no? Aquí hay una reducción de la cantidad de variables que teníamos. Y esa reducción o esa conexión entre esos justamente se hace a través de una descripción estadística. ¿Listo? Voy a dar aquí un ejemplo que muy sencillo, pues pronto varios de ustedes conocen. Aquí las moléculas del gas se están moviendo como en todas las direcciones, un poco al azar. Si uno se pregunta, bueno, en promedio, ¿qué velocidad tiene alguna de las moléculas aquí? La velocidad promedio es 0. Si uno lo piensa, pues la velocidad siendo un vector, porque puede haber moléculas que van a la izquierda, otras a la derecha, y entonces en promedio puedo encontrar con la misma probabilidad una molécula a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo. Entonces, al sumar todas esas velocidades me da una velocidad promedio que es 0. Si yo me pregunto qué tan disperso con respecto a ese promedio 0 están las velocidades aquí de las moléculas, eso sí me da un cierto valor. Y hay una relación que se ve en física estadística que llaman equipartición de la energía, que me muestra que ese promedio o esa dispersión de velocidades que se puede medir calculando el cuadrado de la velocidad y promediándolo sobre todas las moléculas, es proporcional a la temperatura del sistema. Concretamente, en realidad la relación es así con la energía. Esta es la energía cinética de cada molécula, digamos, una molécula de masa m, su velocidad v, pero si miramos el promedio de todas estas distintas direcciones de velocidades y sumamos aquí las rapideces al cuadrado, eso es proporcional a la temperatura. Concretamente es 3 medios de una constante que llaman la constante de Boltzmann, que es uno de los padres de la física estadística. Y eso es lo que veíamos en las animaciones hace un momento, ¿no? Que cuando subía la temperatura las moléculas se estaban moviendo más rápido. Es justamente una indicación de esta relación estadística de esto es algo que tiene que ver con el microestado de cada molécula, pero con un promedio estadístico lo relacionamos con variables macroscópicas, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo para mostrarles esas ideas que se hacen en física estadística. En esta parte quiero hablar sobre otra cantidad que es la entropía, para conectar esto con la segunda ley de la termodinámica. Bueno, los que hayan visto un curso de termodinámica seguramente han oído hablar de entropía. Esa es una noción que siempre, a mí pues cuando era estudiante me costó trabajo entender. Digamos, ya empiezo a tener una mejor idea de qué es, pero no es tan sencillo. Y quería aquí hablar un poco de esa conexión de la entropía con
con la con la física estadística y eso, y de pronto esto aclara algunas preguntas que he visto circular en el chat sobre entropía y eso. Hace como un par de semanas vi un video ahí en YouTube de un canal ahí divulgativo que es sobre estadística y machine learning y cosas de ese estilo, que les dejo aquí el dato, en donde hablaban de entropía y me gustó mucho cómo lo presentaban, me pareció, pues era novedoso para mí, no lo había pensado nunca así y quiero también contárselos a ustedes. Bueno, la entropía tiene que ver pues con la probabilidad de que ocurran ciertos eventos, o por ejemplo que se realicen ciertos microestados en un gas. Y pues bueno, aquí una cosa que pues es como bastante obvia, ahorita la puedo ilustrar con un ejemplo, es que si un evento tiene poca probabilidad de ocurrir y de pronto ocurre, uno estaría sorprendido de que ocurra. No sé, a ver, un ejemplo así muy concreto, sencillo, volvamos al dado que uno lanza y tiene 6 caras y sale un número. Digamos que me interesa saber cuál es la probabilidad de que salga el número 1, que pues bueno, sería un sexto, y la probabilidad de que no salga el número 1, pues es todo el resto, que sería 5 sextos, ¿no? Es más probable, obviamente, que no salga el número 1. Entonces, si yo lanzo el dado y sale 3 o 2 o 5, pues no voy a estar muy sorprendido, ¿sí? No es tan probable que me salga el 1. Y si lanzo un momento el dado y me sale 1, voy a decir, uy, qué sorpresa, me salió justamente el 1. Definir una cantidad que esté asociada con qué tan sorprendido estoy de algún resultado de un proceso aleatorio. Y bueno, si entre menos probable es el evento, más sorpresa hay, pues uno pensaría, bueno, podría con el inverso de la probabilidad de que ocurra el evento definir la sorpresa. Pero vamos a definirlo más bien así, la sorpresa de un cierto evento y voy a definirlo como el logaritmo del inverso de la probabilidad. ¿Por qué pongo el logaritmo aquí? Para que tengamos la siguiente propiedad, y es que si tenemos un evento que tiene probabilidad 1, o sea que siempre va a ocurrir, pues bueno, no voy a estar sorprendido, y con esta definición, por lo que el logaritmo de 1 es 0, tendría que esa sorpresa es 0, ¿sí? Y ahora, si un evento es poco probable, entre menos probable sea, si su probabilidad sea más y más pequeña, esta función para un número aquí muy pequeño me daría logaritmo de algo muy muy grande, tendría hacia infinito. Bueno, ahí la palabra sorpresa la saqué como lo presentaban en este video, pero en realidad técnicamente eso es lo que llaman la entropía de un evento particular, ese logaritmo del inverso de su probabilidad. Y bueno, esto es un evento en particular. Si uno tiene muchos eventos posibles, cada uno con su probabilidad, la entropía, digamos, para ese proceso es el promedio de todas esas sorpresas o entropías individuales, el promedio del logaritmo de 1 sobre pi. Digamos, para los que han visto entropía de Shannon y eso, bueno, esto técnicamente se calcula sumando las probabilidades, ponderando por la probabilidad cada uno de estos términos, y bueno, usando las propiedades del logaritmo, que el logaritmo del inverso es menos el logaritmo, sale esta fórmula que es la tradicional que ve uno, bueno, los que hayan visto ustedes algo de entropía, eso se llama la entropía de Shannon. Justamente una pequeña aclaración aquí eso de entropía Shannon. Shannon es alguien que trabajaba mucho en pues, teoría de la información y definió, pues en un artículo definió la entropía de esta forma. En teoría de la información suelen usar una entropía sin dimensiones, que el logaritmo es en base 2, por lo que pues bueno, nuestras máquinas funcionan con bits de 0 o 1. Y técnicamente se mide, decimos que es una medida en bits. Ahorita voy a mostrarles un ejemplo de esto que significa con más detalle. En termodinámica, en realidad la entropía pues se suele usar eso, la base del logaritmo natural, y va multiplicado por la constante de Boltzmann, pero entre esta y esta es solo una multiplicación por kb logaritmo de 2. Esencialmente son proporcionales, tal vez debería usar un símbolo distinto entre este y este. Este de aquí es kb por logaritmo de 2, el de allá arriba. Pero bueno, voy a usar indistintamente la una o la otra. Es más el concepto que pues esto es una cuestión de las unidades que uno use.
Aquí representé un par de microestados posibles para el gas que está aquí en un recipiente y que sufría esa expansión libre, ¿no? Digamos, este es un microestado en que pues era el inicio de la expansión libre y aquí unos hacia el final. Y lo que ocurre aquí en un gas es que cada microestado de estos, de dónde están las moléculas con sus velocidades, tiene una cierta probabilidad de contribuir al macroestado total del sistema. Digamos, si esto está aislado, Boltzmann postulaba que todos esos microestados tienen la misma probabilidad de contribuir. Entonces quisiera aquí hacer un ejemplo, un ejercicio con ustedes de calcular la entropía de un gas ideal usando estas ideas que presentaba aquí antes. Bueno, este cálculo sale mucho en los textos de termodinámica, aunque la presentación como la voy a presentar ahorita, la quiero darle crédito a un colega mío, José Daniel Muñoz, profesor de física en la Universidad Nacional, con quien hemos organizado en varias ocasiones escuelas de física estadística. Esto está muy parecido a lo que voy a contarles, algo que él presenta en esta conferencia que hizo en la Universidad Distrital, lo pueden encontrar aquí en este link. Imaginémonos que tenemos aquí el recipiente que ocupa el gas y voy a dividirlo en casillas para en cada casilla poner una molécula o poner las moléculas en las casillas que tengo ahí disponibles para el gas. Pues para visualizar las cosas escogí aquí una cosa con 8 por 8 casillas, eso es 64, pero voy a escribirlo como 2 a las 6 casillas que hay aquí. Y esta molécula azul la pongo en alguna de las casillas, en cualquiera. Cada una tiene pues como la misma probabilidad de ocurrir. Aquí pues la puse en esta casilla particular, pero igualmente con la misma probabilidad podría haber estado en cualquiera de ellas. Digamos que la probabilidad que la molécula esté aquí en esta casilla particular pues sería el inverso del total de las casillas, ¿no? 1 dividido por 64 o 1 sobre 2 a la 6. Si yo calculo la entropía ahí con la fórmula de que esto es el logaritmo del inverso de la entropía, perdón, del inverso de la probabilidad, eso me da una entropía, bueno, logaritmo base 2 de 2 a la 6 es 6, es justamente la definición de logaritmo, es sacar aquí el exponente. Aquí está, pues en teoría de información, la entropía, entonces sería 6 bits. Y una cosa interesante, o otra manera de interpretar la entropía, es que, relacionado con teoría de información, es que ese número que sale aquí, 6 bits, es el número de preguntas que uno tiene que hacer para poder ubicar exactamente dónde está la molécula. Digamos que yo no sé dónde está la molécula y quiero saber dónde está. Y voy a hacer preguntas de respuesta binaria, es decir, respuesta sí o no. Y quiero mostrarles que con 6 preguntas uno puede saber dónde está la molécula y la cosa es así. Dividamos esto en 2 mitades y hago una pregunta, ¿la molécula está a la izquierda? Entonces, bueno, la respuesta en este caso es sí. Yo puedo descartar esta mitad y saber, bueno, en esta parte está la molécula. Segunda pregunta, divido esto en 2 y hago la pregunta, ¿la molécula está arriba? Entonces, bueno, la respuesta es no, entonces descarto la parte de arriba y la molécula pues sé que estará en algún lado aquí en esta de abajo. Y pues no sé si ya ven más o menos cómo es la idea de lo que toca hacer, ahí por dicotomía ir dividiendo de 2 en 2. Tercera pregunta, divido esto en 2, me pregunto si la molécula está a la izquierda, respuesta no, descarto esto, me queda esto. Cuarta pregunta, divido en 2 esto y pregunto si está arriba, la respuesta es sí, descarto esta parte de abajo. Quinta pregunta, divido esto en 2, la molécula está a la izquierda, sí, descarto esto. Y la última pregunta es, al dividir esto en 2 si la molécula está arriba, no, y listo, ya sé que entonces la molécula estaba en esta casilla, ¿listo? Y no importa en qué sitio de esta red en ese cuadrículo en que dividí el recipiente yo haga, voy a necesitar justamente 6, pues bueno, en este ejemplo 6 preguntas, o más precisamente la entropía promedio, esas son las preguntas que tengo que hacer para poder saber dónde está, ¿no? Entonces esa es otra interpretación como interesante de la entropía que, como les digo ahí, para dar el crédito correspondiente se la oí a José Daniel
en su charla recientemente. Bueno, entonces tal vez con esto ojalá tengan una idea de eso de entropía, que es. Aquí quería hacer notar una cosa, volviendo a la expansión libre, digamos, uno tenía al principio todo el gas aquí en este recipiente y abría la compuerta y luego el gas ocupa todo el recipiente. ¿Cómo es el cambio de entropía? La entropía de esta situación comparada con la de aquí, ¿cuánto cambió? Si el ejemplo que puse antes está claro para ustedes, fíjense que, bueno, si empiezo con cada una de las moléculas haciendo las preguntas en dónde está, en esta situación, yo empezaría dividiendo esto en dos y preguntarme, bueno, para cada molécula hacer el ejercicio, ¿está a la izquierda o a la derecha, sí o no? Una vez que, por ejemplo, haya salido a la derecha, estoy en esta situación y luego empiezo otra vez a dividir y eso. Eso es en la situación final. En la inicial, yo ya sabía que todo el gas estaba aquí. Entonces la primera pregunta de haber dividido aquí, preguntar si está a la izquierda o a la derecha, esa ya no la tengo que hacer porque, o al principio no la tenía que hacer porque yo sé que esta parte está vacía. Entonces hay una pregunta de menos que hay que hacer para caracterizar ahí el microestado. Digamos una pregunta para una molécula, pero si hay n moléculas, tengo que hacer el ejercicio para cada una de las n moléculas, ¿no es cierto? Entonces uno deduce que el cambio de entropía entre esta situación y esta sería n bits, un bit para cada molécula, o sea, n bits en total. En unidades, digamos, de termodinámica, esto es nkb, logaritmo natural de 2. Y una cosa que uno nota es que ese cambio de entropía es positivo, o sea, al final hay más entropía que al principio. Y eso me lleva a otro enunciado de la segunda ley de la termodinámica, una vez ya introducida la noción de entropía, es que cuando uno tiene un sistema aislado y lo deja evolucionar, la entropía necesariamente va a aumentar. La entropía, el cambio de entropía aumenta cuando va pasando el tiempo. No puede, si el sistema está aislado, no puede disminuir espontáneamente. Bueno, muy bien. Para cerrar esta parte del gas así con moléculas en dos compartimentos, también quería aquí hacer notar una cosa. Uno puede hacer un ejercicio de probabilidad, probablemente algunos de ustedes lo hayan hecho, de preguntarse, bueno, ¿cuál es la probabilidad de tener un cierto número m de moléculas a la izquierda y un cierto número de moléculas n menos m, las que quedan a la derecha? Eso está dado por la distribución binomial, pero pues no voy a poner aquí la fórmula de la distribución binomial, más bien quiero con estos gráficos ilustrar una cosa interesante y es la siguiente. Si por ejemplo tengo una sola molécula, pues bueno, habría una probabilidad de un medio que esté a la izquierda o a la derecha y esta es las probabilidades. Si tengo dos moléculas es esta situación en que podría tener una a la izquierda o las dos a la izquierda o las dos a la derecha, o una aquí y otra aquí, o al revés, digamos, la molécula 1 para allá y la 2 aquí. Es más probable que encontremos una y una de cada lado y un poco menos probable que haya las dos de un solo lado. Si uno empieza a aumentar el número de moléculas, pues se empieza a encontrar con que la probabilidad tiene esta forma. Pues los de ustedes que hayan visto algo de probabilidad estadística reconocerán esto tiende hacia una distribución normal, una distribución gaussiana. Este es un teorema ahí fundamental de estadística, que es el teorema central límite, pero bueno, más allá de eso lo que quería hacer notar es que lo más probable es tener un estado en que hay el mismo número de moléculas a la izquierda y a la derecha, y a medida que hay más y más moléculas, es muy poco probable que encuentre uno todas las moléculas a la izquierda o todas a la derecha, que son estos extremos. Cada vez se angosta más esta distribución normal. Técnicamente, si uno hace el ejercicio y usa el teorema central límite, se da cuenta que la desviación estándar de esto, es decir, qué tantas desviaciones pueden haber con respecto al promedio, que es como esta medida, va disminuyendo como la raíz cuadrada del número de partículas. Entonces, en un gas que tenga, no sé, 10 a la 23 moléculas, la probabilidad de que encuentre un microestado, digamos, desequilibrado con un poco más de moléculas a la izquierda que a la derecha, es muy, muy pequeñito. Sería 1 sobre raíz cuadrada de
de 10 a la 23, entonces algo del orden de 10 a la menos 10. Prácticamente es, en un gas macroscópico es prácticamente imposible encontrar microestados que lleguen a tener más moléculas de un lado que el otro. Y menos aún estas de los extremos son tremendamente improbables. ¿Listo? Entonces también ahí se puede ver esa parte probabilística para entender esta cuestión de pues de la probabilidad de los microestados y de digamos, la segunda ley de la termodinámica. Bueno, voy a pasar aquí a la tercera parte de la charla, demonios de Maxwell. A ver, les cuento esto de qué se trata. Maxwell, que fue un físico muy destacado de finales del siglo XIX, contribuyó en muchas áreas, ¿no? En electromagnetismo están las ecuaciones de Maxwell, pero también trabajó bastante en termodinámica y en física estadística, se puede ser que es uno de los fundadores. En un tratado sobre teoría del calor, en una sección él hablaba, la titulada Limitaciones de la segunda ley de la termodinámica, y planteaba como experimento pensado y decía, ¿qué tal si hubiera un ente microscópico inteligente que pudiese hacer lo siguiente? Tenemos un gas y este ente puede medir la velocidad de cada una de las moléculas. Si ve una molécula que tiene una velocidad que está por debajo del promedio de velocidades, pues, o de rapideces, más precisamente la desviación estándar, en la fórmula que vimos de un medio, esta de aquí, pero vuelvo un poco atrás a esto. En esta fórmula, si veo una molécula que tiene una energía menor que esto, la voy a dejar pasar de un lado del recipiente, abriendo una compuerta, por ejemplo de este lado, y si hay una que tiene velocidad mayor, la dejo pasar al lado izquierdo, y no al revés. Si de pronto entonces esto lo que hace es como separar moléculas que van rápido desde un lado del recipiente de las que están más lentas que quedarían del otro lado. Y pues moléculas rápidas es que están más calientes, mayor temperatura, y las otras son frías, las que están lentas. Entonces con esto como que se lograría separar espontáneamente una parte que estaría caliente el recipiente y otra fría, algo como así a nivel macroscópico es esto. Tiene un gas en que la temperatura es uniforme y luego el demonio empieza a trabajar, bueno, este ente después lo llamaron el demonio de Maxwell. Usted empieza a trabajar y a poner aquí las moléculas calientes, aquí las frías. Eso efectivamente a nivel macroscópico es como si hubiera una transferencia de calor del frío al caliente. Y cada vez se enfriaría más y este calentar más. Entonces eso no está de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica. Maxwell ahí lo ponía como una limitación, decía, si tuviéramos la posibilidad de manipular las cosas a nivel microscópico, tendríamos esto. Posteriormente, digamos, la mayoría de los científicos que han estudiado esto después se han ido más bien por la interpretación de decir, no, hay algo aquí que estamos obviando y la segunda ley de la termodinámica se debería satisfacer. Este demonio de alguna manera no podría funcionar correctamente. Justamente en esa idea de interpretar las cosas así, hay varios demonios de Maxwell que después muchos científicos han propuesto así idealizados. Uno que ya a principios del siglo XX propuso Smolowski es este de aquí. Imagínense, pues está el gas aquí en los dos recipientes y en vez de un demonio inteligente que mueva una compuerta y deje pasar de un lado o otro las moléculas, hay una puerta que está solamente aquí ajustada, agarrada con un resorte de torsión, de modo que si llega una molécula y la golpea, la puerta se abre y la molécula pasa, que es lo que se ve aquí en la animación. Bueno, periódicamente esto está repitiéndola. Esta animación, para dar el crédito, está en esta página de profesor Norton de la Universidad de Pittsburgh, en donde discute mucho estos temas de demonios de Maxwell. Entonces, ¿qué va a pasar después de mucho tiempo? Es que este sitio se va a vaciar y este va a quedar lleno. Va a quedar lleno porque la compuerta solo funciona en un sentido, no puede moverse del otro lado. Entonces, de este lado, una molécula cuando choca la compuerta aquí tiene una tranca y no la deja pasar. Entonces, eso parecería como invertir una expansión libre y también violar la segunda ley de la termodinámica. Ese es otro ejemplo ahí de demonio de Maxwell.
Smolowski también pues propuso esto, pero también explicó por qué esto no funcionaría. Y es que esta trampa, si uno piensa, debería ser una cosa microscópica, pues si es sensible a que una molécula choque contra ella y la mueva, la trampa también debería ser una cosa hecha de un par de átomos no más. Y entonces es sensible a la agitación térmica que el gas promueve aquí. El resorte también debería ser con una constante muy pequeña de torsión, y entonces en realidad la trampa no se va a quedar quieta, la trampa se abre, se cierra, pero digamos también si pensamos que la energía ahí se conserve, la trampa va a oscilar y se va a quedar moviendo así, va a estar siempre en agitación térmica, y eso lo que va a hacer es que pues en realidad no va a funcionar bien, no cierra, y hay moléculas que puedan pasar de un lado al otro sin problema, justamente por esas fluctuaciones térmicas. Si uno sí quisiera decir, bueno, la trampa se debe cerrar y quedar cerrada hasta que no haya otro choque y no esté tan sometida a las fluctuaciones térmicas, tocaría disipar energía aquí en el cierre de la trampa, pero disipar energía, pues eso contribuye a un aumento de entropía, y entonces finalmente la segunda ley de la termodinámica no se violaría. Entonces así lo explicaba Smolowski, y inclusive en los años 90 hay un grupo que hizo una simulación justamente de esta trampa y confirmó que efectivamente pasa esto, se queda eso así oscilando y no hay problemas con la segunda ley de la termodinámica. Bueno, así demonios de Maxwell hay un montón. Hay otro que llaman la máquina de Szilard. Que Szilard propuso en 1929. A ver, les comento esta máquina, cómo funciona. Es una máquina un poco particular porque es un gas de una sola partícula. Está la partícula aquí, está conectada con un medio ambiente a una cierta temperatura, y la partícula puede absorber energía y tiene agitación térmica y se mueve aquí. Y entonces ahí la idea es que también hay un demonio que divide este recipiente en dos, y luego hace una medida para ver la molécula en qué lado quedó, si a la izquierda o a la derecha, ¿no? Eso se parece como a lo que hablábamos de entropía hace un rato, ¿no? De hacer preguntas binarias. Bueno, el caso es que después de haber hecho esa medida, él conecta una carga aquí a esto y lo vuelve un pistón. En este ejemplo, por ejemplo, que la molécula resultó aquí del lado derecho de la pantalla, se puso esta carga, digamos, un peso aquí conectado con una polea, y entonces la molécula aquí que está en agitación térmica empieza a golpear aquí a esto y empujarlo hacia allá y hacia allá y hacia allá, y entonces el peso sube y se obtiene un trabajo útil. Si hubiera encontrado la molécula del otro lado, pues la carga se conecta al otro lado para aprovechar así el trabajo. Ahí Szilard decía, pues planteaba que aparentemente esto está absorbiendo calor del exterior, pero en ningún momento se está enfriando la cosa, se está botando, parecería como una máquina térmica que transforma integralmente calor en trabajo. Pero hay una parte que es un poco misteriosa, y es el demonio ahí que pone la trampa, que hace una medida. Entonces ahí Szilard y los contemporáneos que empezaron a discutir sobre esto dijeron, bueno, ahí hay una parte en que no está uno mirando con cuidado, y si lo mira con cuidado, de pronto esta aparente violación de la segunda ley no va a ser válida, va a haber algún gasto de energía en algún momento. Una interpretación interesante que vino unos años después, debido a Charles Bennett, basado en unos trabajos de Landauer, es una conexión con teoría de la información, y es que aquí el demonio hace esta medida. Si se fijan, esto él tiene que guardar en memoria como en qué lado del recipiente está la partícula para luego pues hacer operar y poner la carga y eso. Entonces este demonio necesita como una memoria binaria, 0, 1, para decir la molécula está a la izquierda o a la derecha. Y resulta que Rolf Landauer, que trabajaba en IBM, estudió justamente en los computadores el costo energético de borrar memorias, borrar una memoria binaria, justamente. Y él ahí, pues apoyándose en la segunda ley de la termodinámica, dedujo que la entropía
al borrar un bit de información, la entropía va a aumentar en un bit. Porque en cierto modo es como, si piensan en lo que hablábamos antes, era como lo que decíamos al hacer la pregunta binaria aquí, pues hay un bit hay una entropía de un bit que se ganó y de algún modo si hay que borrarlo, pues bueno, hay que, hay que disipar como esa energía con la entropía correspondiente que va a aumentar. Entonces ahí es interesante pues una interpretación posterior de esta máquina de Szilard es en términos de el costo que el demonio tiene que hacer para borrar la memoria al final del ciclo y volver a reiniciar el ciclo. Bien, bueno, demonios de Maxwell hay un montón, por ahora pues era que quería solo contarles esos 2 o 3 para que supieran un poco de qué se trata esos demonios de Maxwell. Ahora quisiera pasar a la última parte de la charla, ya como entrando en lleno en la termodinámica estocástica, y hablar un poco de los teoremas de fluctuación. A ver, esta idea de demonios de Maxwell son como experimentos de pensamiento y muy idealizados, ¿no? Ahí uno supone que pudiera uno manipular a nivel microscópico los átomos y eso, y uno puede pensar, bueno, de pronto eso nunca se va a lograr experimentalmente, pero resulta que últimamente se está pudiendo hacer eso, manipular microestados directamente, y eso ha sido posible gracias al desarrollo de una tecnología que es el de las pinzas ópticas. Una pinza óptica esencialmente es un láser, un rayo láser, que está focalizado en un punto aquí en la presentación. Esto sugiere como una especie de láser y este es el punto focal del láser, pues, o donde converge el láser. Y en ese punto el láser puede atrapar pequeñas partículas. Cuando digo pequeñas partículas, son partículas de un tamaño del orden de una micra, una cosa de ese estilo. Pueden ser partículas sintéticas, por ejemplo, microesferitas de poliestireno, o pueden ser partículas de interés biológico, pueden ser, por ejemplo, glóbulos rojos o algunas macromoléculas de tamaños bastante, pues digamos, grandes en el sentido de que son de ciertas micras y no nanómetros. Y eso se puede manipular, se pueden mover cuando uno mueve el láser. El principio de la pinza óptica en realidad es un principio muy sencillo. Aquí pues, les dejo un link también de un video de un canal que se llama The Action Lab, en donde explican en términos muy sencillos cómo funciona una pinza óptica y hacen esta analogía. Aquí hay un chorro de agua que cae en un lavamanos o en un lavaplatos y una bolita de ping-pong agarrada aquí con una cuerda. Este es un experimento que ustedes pueden hacer en su casa o de pronto ya lo han hecho alguna vez. Es que si uno acerca la bolita de ping-pong al chorro de agua, el chorro de agua como que la atrapa. Aquí está una cuerda que está agarrada a la bola de ping-pong y la cuerda, como ven, está inclinada, pero el chorro como que la atrapa. Si uno quiere sacarla de ahí, tiene que pues jalar con cierta fuerza para poderlo sacar. ¿Y eso por qué ocurre? Es porque aquí el chorro de agua se desvía y cuando uno mira el cambio de momento lineal del chorro de agua, pues ese cambió de dirección porque la bola le hizo una cierta fuerza al chorro y lo desvió, pero por tercera ley de Newton, el chorro a su vez le hace una fuerza a la bola. Cuando uno mira pues el cambio de momento hacia dónde va, se da cuenta que la fuerza va en esta dirección, es decir, atrapándola hacia el chorro y no hacia afuera. Una pinza óptica es la misma idea, pero con luz, con un láser. Esta tecnología, uno de los pioneros y que más la desarrolló es Arthur Ashkin, a quien le dieron el premio Nobel en el 2018 justamente por las pinzas ópticas. La mitad del premio Nobel se lo dieron a él por esta cuestión y bueno, estos otros dos personajes le dieron el premio Nobel por otros desarrollos en láseres, en cursos ultracortos, pero la parte de pinzas ópticas es el que es una técnica, bueno, esto lo empezó a desarrollar desde los años 80, pero ahorita ha llegado a un nivel de perfeccionamiento en que podemos manipular partículas
que llamamos coloidales, de tamaños de la micra o más pequeños de manera muy precisa. Para que vean concretamente qué es una pinza óptica, aquí me permití sacar de YouTube un video de un laboratorio de iniciales es CREOL, un laboratorio de fotónica en la Universidad de Florida Central, sobre pinzas ópticas. Se los voy a pasar para que vean un poco cómo es eso de las pinzas ópticas. El montaje en cuestión es un montaje como de óptica, en que hay muchos lentes y láseres por todos lados que se focalizan sobre una muestra. Aquí hay una muestra con varias bolitas de polistireno de tamaño del orden de la micra, y la pinza óptica, pues ahorita la vamos a ver. Aquí está el láser de la pinza óptica y agarra una de esas bolitas y, como ven, la puede mover. Y esto es tamaño, como les digo, esto es del orden de la micra, es bien pequeñito. Aquí, por ejemplo, está dentro de un flujo de las demás partículas, que la pinza óptica a veces agarra una partícula y la deja ahí agarrada, ¿no? Por ejemplo. Aquí también hay una partícula agarrada, apenas apaga la pinza óptica, la partícula se va y se empieza a mover, ¿no? Entonces, esa es la tecnología de pinzas ópticas, así se ve. Quería hacer notar en el video, por ejemplo, en esta parte en que hay un montón de partículas que todas están, si ven, se están agitando, ¿no? Esa es la agitación térmica, tiene un movimiento browniano. Entonces, aquí pues se combina, está la parte como de ese movimiento aleatorio browniano, pero también puede uno manipular individualmente un estado. Si a uno no le gustó en dónde está una de esas, digamos, como esas partículas, la puedo cambiar de posición, ponerla en otro sitio. Es un poco, digamos, como una especie de laboratorio ya experimental, que podría uno hacer experimentos del estilo de estos de demonios de Maxwell. Digamos, no es a nivel de los átomos y moléculas, que son muy pequeños, que son de tamaño de los nanómetros. Esto es a una escala, de todos modos, 1000 veces más grande, el orden de la micra, pero de todos modos es bien interesante porque está la parte de agitación térmica también ahí presente. Entonces, de estas cosas han hecho muchos experimentos, en biofísica en particular. A veces hacen cosas en que hacen denaturalización de células, de moléculas de ADN y eso con pinzas ópticas, bien interesante. Con una pinza óptica uno puede simular, por ejemplo, una expansión y compresión de un gas. ¿A qué me refiero con eso? Y es que la intensidad del láser de la pinza óptica uno puede graduarla, y eso hace que la fuerza que atrapa la partícula sea mayor o menor. Entonces, si yo pongo una fuerza muy grande, es como si, imagínense, fuera un gas de una partícula y la comprimo y la dejo en un sitio muy bien pequeñito. O si el láser tiene una intensidad menor, pues le dejo como que, bueno, tenga un poco más de vibraciones térmicas, y eso es como si hubiera expandido el volumen disponible a la partícula, ¿no? A la partícula coloidal. Ese tipo de cosas lo han estudiado tanto teóricamente como experimental. Aquí, por ejemplo, citaba un artículo de un grupo en Francia, en París, en la Universidad de París-Saclay, y también en Lyon. Lo cito en particular, aquí hay un colega mío con quien hemos hecho algunos trabajos. Bueno, yo no participé en este, pero Emmanuel Trizá, con quien hemos hecho otros trabajos de física estadística. Aquí ellos que hacían, miraban justamente una pinza óptica en que, como simulando una expansión o compresión de un gas de una molécula, pues en este caso de una sola partícula, le cambiaban la intensidad al gas, y entonces digamos, el pozo de potencial en donde estaba atrapada esa partícula pues se volvía más ancho, más delgado, y ellos estudiaban cómo era el proceso ahí de relajación y de irse al equilibrio de esa partícula. Y en esos procesos que, pues, digamos, podemos manipular un sistema como muy pequeño de una sola molécula, o bueno, no molécula, digamos, macropartícula o micropartícula coloidal, uno puede, pues, volver a estas ideas de termodinámica que discutíamos antes, pero ya está manipulando uno las cosas a nivel de una sola molécula. Y cuando es una sola molécula, las fluctuaciones son muy grandes, ¿no? ¿Se acuerdan voy a echar atrás un poco aquí esto? Cuando hay muchas moléculas, las fluctuaciones térmicas relativas son muy pequeñas, pero cuando hay pocas, pueden llegar a ser bastante grandes. Entonces ahí los efectos de las fluctuaciones son bien importantes, y es importante entender qué pasa con las fluctuaciones del trabajo y del calor.
bueno, en esta diapositiva puse un poco, tal vez muchas fórmulas, un recordatorio, digamos, para los que, pero quería, que han visto termodinámica, pero quería pues por lo menos explicarlo aquí. En termodinámica hay una cantidad que se llama la energía libre de Helmholtz, que tiene como, pues digamos la introducen porque es algo que me da una cota para el trabajo que yo puedo necesitar hacer en un proceso termodinámico dado. Esa es una limitación de la segunda ley de la termodinámica. Esa energía libre se define como la energía interna menos el producto aquí de la entropía por la temperatura, y está pensado cuando un sistema yo lo estoy manipulando manteniendo el exterior a una temperatura fija y le hago cierto trabajo y cierto calor. Y por segunda ley de la termodinámica, uno puede mostrar que el trabajo que uno le haga aquí al sistema para, no sé, por ejemplo, hacer una expansión o una compresión del sistema, siempre va a ser más grande que el cambio de energía libre. Aquí técnicamente puse la demostración, los que han visto termodinámica habrán visto esto alguna vez. La segunda ley de la termodinámica me dice que la entropía de, digamos, de todo el universo, del sistema y del exterior siempre va a crecer, y eso como consecuencia tiene que el trabajo pues siempre va a ser más grande que el cambio de energía libre. Si ahora este sistema es más bien una partícula coloidal manipulada con pinzas ópticas, hay que tener presente que cada vez que yo repita un experimento, digamos, coja y le cambie la trampa óptica a la partícula, luego la suelto y la vuelvo a agarrar y repito el experimento, voy a obtener un trabajo diferente. Este trabajo en realidad aquí es, en esta segunda ley se refiere al promedio del trabajo sobre muchas realizaciones del experimento. En realidad, técnicamente deberíamos escribir las leyes de la termodinámica de esta manera. El cambio de entropía del sistema debe ser más grande que el promedio de los trabajos sobre temperatura y el trabajo de calor sobre temperatura, y aquí el trabajo promedio va a ser más grande que el cambio de energía libre. Bueno, esa es la segunda ley de la termodinámica. Si uno tiene en cuenta las fluctuaciones, pues sí puede ocurrir que de pronto haya procesos en que el trabajo no satisfació esta igualdad. Aquí, por ejemplo, en esa misma idea de en una pinza óptica una partícula atrapada y le cambio la intensidad a la pinza óptica para que la partícula pueda fluctuar un poco o volverse a agarrar. Miro el trabajo que me costaría hacer una compresión y me doy cuenta que cada vez que repito el experimento obtengo un trabajo distinto. Puedo hacer como un histograma de qué tan posible es tener un cierto valor del trabajo para una realización dada del experimento. Y esto sale algo de este estilo. Aquí esto es esto fue hecho por un estudiante mío, Juan Nicolás Salazar, que en su tesis hizo una simulación de este sistema, y este es, por ejemplo, en una compresión, el ejemplo de lo que sale para el histograma de trabajos, y fíjense que es muy disperso. Pueden salir trabajos que sean muy grandes, otros muy pequeños. Aquí estas dos líneas representan el límite, digamos, teórico de la segunda ley de la termodinámica, que el cambio de trabajo sea, el cambio de energía libre, este rojo que está aquí. La segunda ley de la termodinámica me dice que el trabajo debería estar de este lado, pero fíjense que si hay una parte del otro lado que parecería que viola la segunda ley. El punto es que cuando uno mira en este histograma cuál es el promedio, que es esta línea azul, esa sí está a la derecha, sí cumple la relación. Entonces, digamos que ahí el punto es que cuando uno habla de trabajo y calor a nivel de termodinámica estocástica, trabajo y calor son aleatorios. Para cada realización del microestado y del microproceso puede haber un valor distinto, y hay unas fluctuaciones que pueden ser relativamente grandes con respecto a eso. Sin embargo, hay una entidad interesante, una igualdad que Christopher Jarzynski dedujo a finales del siglo pasado, en 1997, y es que si uno mira el promedio no del trabajo, sino de la exponencial del trabajo, eso sí es exactamente igual a la exponencial del cambio de energías libres. Y bueno, aquí un detalle técnico: si uno usa la convexidad de la función exponencial, se da cuenta que esta igualdad
implica esta cosa que era la segunda ley de la termodinámica, que el promedio del trabajo siempre va a estar aquí mayor que el cambio de energía libre. Este es un ejemplo de lo llaman teoremas de fluctuación. Quería mencionarles otro que tal vez fue el primero que descubrieron hacia el año 93, 94, por Evans y Searles. En un artículo, justamente aquí puse el título porque era microestados que generan violaciones de la segunda ley de la termodinámica. Ellos hacían aquí, pues bueno, en ese artículo original obtuvieron resultados con simulaciones, pero un par de años después pudieron hacer el experimento, ellos justo con unos colegas experimentales con pinzas ópticas. Lo que hacían era arrastrar una partícula coloidal moviendo la pinza óptica, así como ustedes vieron en el video que a veces se movía la partícula, y mirar cuánto trabajo y en particular cuánta energía, pues no cuánta energía, cuánta entropía se produce o se disipa al mover la partícula. Uno espera pues que la entropía vaya aumentando, ¿no? Y ellos obtenían, bueno, esta gráfica de aquí es del artículo de ellos, del 2002. Tal vez un poquito a leer porque están superpuestos dos experimentos. Este con los puntos negros es cuántas trayectorias se obtuvieron que tuvieran una producción de entropía, pues dada aquí en el eje horizontal. Este sigma es el cambio de entropía en el tiempo. Lo negro es para una cosa en que apenas han pasado muy poquitos tiempos en las escalas de unidades de tiempo que están usando. Esto era 10 a la menos 2 y la gris era ya 2 segundos y este es 10 a la menos 2 segundos. Cuando era muy corto el proceso, fíjense que hay varios trayectorias que violaron la segunda ley de la termodinámica. Todas estas negativas me dicen que la entropía disminuyó en vez de aumentar. ¿Sí? Y ellos entonces justamente comparaban qué tan probable era que hubiera eventos en que se disminuye la entropía y cómo se comparaban ellos con los eventos, digamos, más normales en que sí aumenta la entropía, los que están de este lado de la curva. Y encontraba esta relación muy interesante, y es que la probabilidad de que haya una realización de una trayectoria y eso que me dé un cambio de entropía negativo, menos delta S, dividido por la probabilidad de que el cambio sí sea positivo, es proporcional a la exponencial de menos la entropía. O sea, es exponencialmente pequeño. Este es mucho más pequeño que este y entre más grande sea el cambio de entropía que uno considere, es aún menos probable que ocurra el evento, pero sí puede ocurrir. Y digamos, esto es una cosa interesante porque ya es algo mucho más concreto que la segunda ley de la termodinámica. Nos dice exactamente si hay eventos que pueden violar la segunda ley de la termodinámica, y aquí los midieron, pero también midieron qué tan probables son, y comparativamente con los que no violan la segunda ley de la termodinámica, pues son mucho más pequeños. Cuando uno mira ya en promedio los cambios de entropía, pues otra vez aquí usando la idea de uno puede promediar esto sobre todos los estados, encuentra esta fórmula que es como parecida a esta que de Jarzynski, y de ahí deduce uno pues otra vez con la convexidad de la función exponencial que el cambio de entropía en promedio sí es positivo, es decir, si uno ya promedia estos negativos con estos positivos, de todos modos sí va a estar corrido esto hacia la producción pues que la entropía va a aumentar, que es lo que dice la segunda ley, pero aumenta en promedio, no individualmente para cada microtrayectoria. Bueno, con esto voy a ya concluir. Hagamos como un resumen de todo lo que les conté. Entonces, vimos primero las leyes de la termodinámica. Está la primera ley, que es la conservación de la energía. Esa ley es válida inclusive a nivel microscópico. Si uno mira un proceso aleatorio, estocástico y una realización particular, la energía ahí se debe conservar. Eso lleva a definir pues calor y trabajo de manera estocástica asociado a cada microestado. Pero digamos esa sí es una ley como que se cumple exactamente a nivel microscópico. En cambio la segunda ley, pues lo que vimos es que es más probabilística. No es que siempre aumente la entropía o que haya ciertos procesos que nunca ocurren. Tiene una cierta probabilidad, pero
están sujetos, digamos, a fluctuaciones y en la actualidad, pues, digamos, se han desarrollado teorías que nos dan este tipo de relaciones que me puedo caracterizar exactamente cuál es la probabilidad de que haya un evento que me dé una entropía, un cambio de entropía negativo. Y se puede hacer experimentalmente con las pinzas ópticas, ¿no? La posibilidad de manipular esos microsistemas. Esos teoremas de fluctuación, pues podríamos decir que son como segunda ley de la termodinámica versión 2, porque o mejorada, o la versión plus, porque dan una cosa mucho más precisa. Me dicen no solo que la entropía aumenta, sino cómo aumenta, cómo comparativamente se compara con estados, bueno, digamos, cambios de entropía positivos con negativos. Muy bien, con eso termino esta presentación. Les dejo aquí mis coordenadas. Yo, pues, bueno, soy como en la presentación inicial se dijo, pues soy miembro de la Academia de Ciencias, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias y profesor en la Universidad de los Andes. Dirijo el grupo de Física y Estadística allá en la Universidad de los Andes, que esta es nuestra página web si quieren mirar un poco qué cosas hacemos ahí. Aquí está mi correo electrónico por si tienen preguntas. Y bueno, tal vez es el momento de dejar el espacio para preguntas del público, ¿no es cierto? Sí, doctor, así es. Tenemos una inquietud aquí de Zair Arques Mendoza. Dice, cordial saludo. Mi duda es si la relación existente entre la entropía y la segunda ley de la termodinámica en alguna forma parece establecer una dirección privilegiada del tiempo. Se puede establecer desde un punto de vista estocástico también, es decir, el hecho de que un sistema quiera alcanzar todos sus microestados asequibles se relaciona con la idea de dar a algún sistema una dirección del tiempo privilegiada. Muchas gracias. Sí, interesante pregunta, Esair, gracias. Sí, esta segunda ley de la termodinámica siempre se ha asociado con la, con la flecha del tiempo que llaman, con el hecho de que hay una dirección en que los eventos ocurren y no al revés. Y a nivel ya, digamos, estocástico, pues de todos modos como que esa flecha del tiempo sigue permaneciendo ahí en los promedios. Por ejemplo, en el experimento que hacían aquí el grupo aquí de Wang y, bueno, Shirley Evans y los demás colegas, eh, justamente aquí en un experimento, el experimento esto era una medida de arrastrar la partícula y este era el histograma para 10 a la menos 2 segundos y luego a los 2 segundos que ha pasado y si se fijan el histograma se ha corrido cada vez más y más hacia la derecha, digamos a la región de en que la producción de entropía es positiva, que es lo que uno espera. Entonces, digamos que también estas cuando uno mira el cambio de entropía aquí a medida que pasa el tiempo, esto a medida que pasa el tiempo es cada vez más y más grande, es proporcional al tiempo. En realidad la fórmula de ellos aquí la escribí como de manera simplificada para ilustrar el punto sin meter las fórmulas muy complejas, pero si miran en los artículos de ellos, van a ver que aquí sale el tiempo, sale exponencial de menos t por una cantidad que es la que me indica por unidad de tiempo cuánta entropía se estaba produciendo. Entonces, de todos modos, si queda esa flecha del tiempo y esta exponencial justamente a medida que pasa el tiempo, si uno piensa en la producción de entropía y esto va a ser proporcional a t, se vuelve cada vez más pequeño, o sea que cada vez que pasa el tiempo, la probabilidad de estados que tengan entropía negativa va disminuyendo más y más y más y más. O sea, la flecha del tiempo de todos modos sigue afectando ahí a nivel estocástico las probabilidades de esos eventos. Sí. Seguimos con otras preguntas. No sé, bueno, en el chat vi varias preguntas, también veo ahí que hay... Sí, tenemos varias, doctor. Aquí tengo una que pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre probabilidad de densidad y estacionaria densidad? Sí.
sí, recuerdo que ahorita yo la leí la pregunta, pero la estoy tratando de ubicar ahí en el chat. Sí, la anterior, ¿cuál es la diferencia entre probabilidad de densidad y estacionaria densidad? Bueno, a estas, digamos, estos microestados y su evolución en el tiempo, como vimos, uno puede asociarles unas probabilidades. Si digamos pues cuando lo escribo en esto en mecánica clásica, en realidad hay un continuo de posibilidades para los estados, entonces se habla de densidad de probabilidad. Y la parte de estacionaria o no estacionaria es que estacionaria se refiere a cuando un sistema, pues ya, digamos, está ya en equilibrio térmico, es decir, por ejemplo, le pusimos una cierta temperatura en un volumen y no cambiamos los parámetros y no le estamos haciendo cambios de energía, y entonces ahí las probabilidades pues cambian en el tiempo y llega un momento en que ya se estabilizan y decimos que han llegado a un régimen estacionario. Entonces a eso se refiere la parte de una densidad de probabilidad estacionaria, es cuando el sistema, bueno, puede que esté, una situación es cuando puede estar en equilibrio, o si no, si el sistema está forzado por haya un ingreso de energía permanente en el sistema, también cuando como que se estabilice y las probabilidades ya no cambian en el tiempo, que no necesariamente es equilibrio ahí lo llaman un estado estacionario de fuera de equilibrio porque hay un influjo de energía dentro del sistema. Acá tenemos una pregunta, dice, ¿cuál es la relación entre la física estadística y la mecánica cuántica? Sí, de Ronald, ¿no? Bueno, gracias Ronald. Bueno, cuando uno va a mirar el mundo a nivel microscópico, en principio las leyes de la física de Newton pues ya no son válidas, toca entrar a describir eso con mecánica cuántica, con pues justamente la descripción de átomos y moléculas. Entonces, en la física estadística, uno puede, digamos, hacer una física estadística cuántica, porque cuando yo hablaba de los microestados y eso, pues no entré mucho en los detalles técnicos, pero yo los microestados, su evolución de las moléculas y eso, por ejemplo, espera, a ver, ponemos aquí en la presentación alguna de estas animaciones. Por ejemplo, este del gas. Aquí yo podría pensar, bueno, estas moléculas las pienso describir con mecánica newtoniana clásica, miro los choques y es como la descripción que está aquí en este dibujo, ¿no? Pero si quisiera hacer eso más correctamente, en realidad acá, si estos son átomos muy pequeños, debería describirlos con mecánica cuántica, ¿no? Plantear la función de onda de todo este sistema y ver cómo evoluciona, y luego eso conectarlo a nivel macroscópico. Entonces, en realidad, pues lo que hay es que uno puede hacer una física estadística, digamos, con los modelos microscópicos a nivel de física clásica o a nivel de física cuántica. Ahí depende, digamos, bueno, digamos para el gas tal vez sería más correcto hacerlo a nivel cuántico, pero en realidad eso depende de la temperatura. Digamos, si un sistema está a alta temperatura, una descripción clásica es suficientemente buena, pero si está a baja temperatura, ahí sí empiezan a jugar varios efectos cuánticos que hay que tener en cuenta, y tocaría formular el microestado, su evolución a nivel cuántico, y usar eso en la física estadística, con las herramientas de estadística. Bueno, vamos a hacer una última pregunta. Dice, ¿qué cambios radicales se podrán obtener al manejar y entender mejor la termodinámica estocástica? ¿Cómo cambiaría el mundo actual, así donde apunta su comprensión? Sí, bueno, digamos, ahí por un lado, digamos, hay como la parte justamente que usted menciona ahí, Fabián, de entender el mundo a nivel microscópico, entender mejor esas probabilidades de la materia ya a nivel de microestados y eso, que de por sí es bien interesante. Pero una parte que yo le veo también mucho, que puede tener mucho impacto, es en la parte experimental. Digamos que esta termodinámica estocástica, perdón, ya se está pudiendo
digamos, comprobar varias de sus predicciones con experimentos de los de las pinzas ópticas, e inclusive hacer ciertas manipulaciones a nivel así de los microestados con esto de las pinzas ópticas, en particular en el campo de la biofísica. Eso ha sido bastante impresionante, inclusive con aplicaciones médicas, porque uno puede, aquí en el video yo les mostraba bolitas inertes de poliestireno que movía uno ahí, pero también pueden mover, por ejemplo, glóbulos rojos y eso, y en algún momento lo leí bueno, en el título de un artículo, no lo leí en detalle, que inclusive en la parte de física médica de tratamientos de cáncer o cosas así, esas técnicas de pinzas ópticas podrían ser interesantes porque realmente permite manipular cosas a nivel de las células. Entonces ahí pues ahí hay una parte bien interesante. También inclusive pues desde un punto de vista medio teórico, han hecho experimentalmente, recreado algunos ciclos clásicos de la termodinámica, como el ciclo de Carnot y eso de las máquinas térmicas, pero con solo una molécula, con pinzas ópticas y haciéndole pasar por compresiones y expansiones. Entonces, ahí hay bastante, ha habido realmente en los últimos años un gran desarrollo en eso, y seguramente va a seguir en los próximos años. Bueno, agradecemos a todos los asistentes por tener un chat concurrido con tantas preguntas en esta interesante conferencia que nos ha traído el doctor Gabriel. Y vamos a continuar entonces con lo que sigue del evento. Claro que sí, agradecemos mucho su intervención, doctor Gabriel Telles. A continuación escucharemos las conclusiones de la actividad a cargo del maestro Fabián Basto Camacho. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecerle al doctor Gabriel Telles por tan magnífica cátedra. La verdad es un tema muy interesante y que se estén manejando temas a profundidad, sobre todo a nivel microscópico, ¿sí? Porque es de pronto lo que no percibimos y lo que no estamos acostumbrados a manejar. Yo fui el que hice la pregunta hacia qué cambios como radicales se espera el mundo con esto, porque la tecnología, los avances han venido fluctuando pues a pasos agigantados, y yo creo que esto también tiene su fin, ¿sí? De cómo mejorar y sobre todo cómo es el aprovechamiento de la energía, que es lo que nosotros queremos tener mejor, cómo aprovechar esta energía. Bueno, como conclusión de nuestra presentación, o de la presentación que hizo el doctor Gabriel Telles, quedan varias cositas para definir, como es que la termodinámica es una rama de la física que estudia y analiza los intercambios de energía en distintas formas de calor y trabajo, ¿cierto? Eso es como los principios fundamentales. Que la primera ley de la termodinámica habla del principio de conservación de la energía. Ella no se crea, sino simplemente se transforma. Y que la segunda ley de la termodinámica habla sobre ciertos procesos físicos que no ocurren espontáneamente, aunque satisfagan la primera ley. Esto es el concepto de reversibilidad y de la entropía, y de que de ahí se fundamentan los estudios de la termodinámica estocástica, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando a nivel microscópico? También podemos concluir que la física estadística conecta las dos descripciones de análisis, lo que es el microestado, ¿sí? O microscópico o estados microscópicos con los estados macroscópicos. Eso es un buen punto de partida según la presentación que vimos, porque es como el comienzo del análisis, que pasa a nivel macro y qué está pasando a nivel micro con respecto a las partículas, ¿verdad? También se puede observar que la equipartición de la energía es un concepto, digamos, que casi nuevo para mí. Podemos definir que en el microestado depende de la velocidad y que en el macroestado depende de la temperatura. Si interpreté bien lo que fue la fórmula que nos planteó el doctor Gabriel. Cabe resaltar que para entender mejor la segunda ley de la termodinámica, el desarrollo estocástico, estudia un rol fundamental de las fluctuaciones del calor y del trabajo. El estudio de intercambio de energía en objetos de tamaño micrómetro o incluso nanométrico se realiza a través de la disciplina de termodinámica de estocástica.
También podemos observar cómo Maxwell, desde muchos años atrás, ya venía imaginándose qué pasaba microscópicamente, ¿sí? Y él formuló una serie de eventos en su memoria, ¿sí? Que la llamó demonios. Entonces, como conclusión, podemos decir que Maxwell sugirió que podría existir criaturas pequeñas denominadas demonios, capaz de ver y manejar moléculas individuales y que sería capaz de mantener y crear diferencias de temperatura en un sistema sin realizar trabajo. Entonces, fíjese cómo nuestra mente también nos lleva a mirar qué está pasando a nivel microscópicos con cuestiones macros. Entonces, ideas desde mucho atrás ya fueron relacionadas con respecto a lo que fueron las partículas a escalas muy pequeñas. Y como por última conclusión podemos definir que hoy en día la manipulación de sistemas mesocóspicos con piezas ópticas, sí, que es como la frontera entre el mundo clásico y cuántico, si no estoy mal, sí, eso es como en los sistemas mesocóspicos, ha permitido que en la actualidad comprobar y aprovechar experimentalmente los principios de la termodinámica estocástica. Entonces, el doctor Gabriel Telles nos mostraba desde un mundo, desde el principio de la termodinámica, desde la primera ley hasta segunda ley, ¿sí? Y ya principios estocásticos a nivel microscópicos, cómo podemos manejarlos o cómo se están tratando, perdón, de experimentar con ellos para entender un poquito mejor qué está pasando en el mundo pequeño, en el mundo de la, digamos, casi que cuántico. Entonces, doctor Gabriel, muchísimas gracias. Esas serían como las conclusiones que puedo ver de su presentación. En resumido, fue mucho el tema que abarcó, complejo, hay mucho para aprender y de verdad que nos da la alegría, a mí personalmente, de explorar más en este mundo, ¿sí? Que para mí era un poquito ajeno, pero ahora quiero explorar un poquito más de qué está pasando a nivel microscópico y entender mejor cómo se relaciona lo que es energía, calor y trabajo. Muchísimas gracias, doctor Gabriel, y participantes de este taller. Muchas gracias, maestro Fabián Eduardo Basto. Y para finalizar, damos la palabra a Faber Peña, quien hace parte del equipo de internacionalización de la Universidad Simón Bolívar, seccional Cúcuta. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos, al profesor Gabriel Telle por su magistral intervención y a todos los asistentes que permite estos espacios también para estar actualizados disciplinarmente. Agradecerles a todos por su asistencia y que sigan tomando todos nuestros eventos y asistiendo de una forma masiva como lo han venido haciendo. Muchas gracias a todos, esperamos verlo la siguiente semana en el cineforo que vamos a tener de interculturalidad. Les estaremos compartiendo sus correos electrónicos la actividad para poder compartir, así como somos una familia, la familia Unisimón, y viviendo lo que es Vive Unisimón Internacional. Listo, Tani. Y les recordamos que enviaremos la grabación. Entonces, por favor, el que no haya llenado el link de asistencia, se dirige al chat e ingresa sus datos en el link para poder hacerles llegar esta grabación. Muchísimas gracias y nos vemos en el foro de interculturalidad, a los cuales llegará a sus correos la invitación para finalizar nuestro hermoso mes intercultural de octubre. Muchas gracias, doctor Gabriel. Muchas gracias a toda la audiencia. Gracias. Bueno, doctor Gabriel, muchas gracias nuevamente, ¿no? Espero ir a Bogotá a visitarlo a su universidad, ¿no? Bueno, no, muchas gracias de nuevo por la invitación. Sí, señor. Público, ojalá hayan disfrutado todos.
Sí, yo creo que disfrutaron porque preguntaron bastante, profesor. Eso es un buen indicador cuando interactúan en el chat. Procedo a finalizar la reunión para todos. Muchas gracias. Que pasen una feliz tarde. Gracias a todos. Feliz tarde.